Terminó nuestra boda en público para destruirme, pero no esperaba que yo cambiara todo. Lo recuerdo con una claridad que dolía y calmaba a la vez. La luz fría del restaurante, el tintinear de los cubiertos, las conversaciones que se doblaban alrededor de nuestra mesa como oleadas que no me alcanzaban. Brandon se levantó sin darme una advertencia. Dijo una frase que, por su simpleza, arrancó todas las capas de la vida que habíamos construido en voz baja. La boda se cancela. No te amo. Lo dijo como se enuncia una verdad inapelable, con esa mezcla de teatro y desprecio que solo los que han ensayado un papel saben manejar. Hubo un sonido inmediato, como si alguien hubiera dejado caer una copa en algún sitio y el eco se hubiera multiplicado en todas las mesas. Gente que no conocía volteó a mirar. Los ojos de algunos que sí conocían algo de nosotros, amigos de la universidad, colegas, la familia que había venido de lejos, se clavaron en nosotros con la curiosidad afilada de quien presencia un accidente en cámara lenta. Tyler, que siempre tenía el teléfono en mano, apuntó la cámara sin disimulo. No hubo gritos, no hubo escenas de película. Todo fue preciso, calculado, como si se tratara de una intervención quirúrgica a mi reputación. Mi primer impulso fue imaginarme desmoronada. Había practicado cómo llorar de manera convincente en la cama la noche anterior. Sin embargo, cuando la frase quedó suspendida en el aire, algo en mí no se desplomó. No fue valentía heroica ni frialdad calculada. Fue una decisión pequeña y silenciosa, tomada en el umbral entre el estupor y la acción. Saqué el anillo de mi mano con movimientos casi imperceptibles y lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. No lo arrojé, no lo devolví dramáticamente al plato. Lo guardé como quien guarda un fragmento de vidrio, que, si lo sostienes con cuidado, no corta. Si lo rompes en público, alguien inventará una historia para ti. Le dije con la voz afinada para no quebrarse. Gracias por ser honesto. No añadí más porque no había nada más que añadir. Pagué mi parte de la cuenta. Sobre la mesa quedó ese gesto cotidiano que, en ese momento, tuvo más dignidad que cualquier manifestación grandiosa que se me hubiera ocurrido. Mientras me levantaba, sentí las miradas prenderse a mi nuca, como si alguien hubiera prendido una lámpara que dejaba ver todas mis costuras. Salí sin huir. Salí con la compostura de quien sabe que la primera maniobra de un plan es no dar al otro la facilidad de la reacción que espera. Si esto te intriga y quieres escuchar toda la historia y cómo terminó, quédate conmigo hasta el final. Esa calma, lejos de ser indiferencia, fue el punto de partida de todo lo que vino después. No supe entonces que esa frase, pronunciada entre platos y copas, había sido preparada con una precisión que rozaba lo industrial. No supe que durante semanas alguien había hecho listas, programado mensajes, buscado aliados y preparado el escenario para que la única versión que sobreviviera fuera la que él quería contar. Lo supe después, cuando el silencio posterior a la escena empezó a desmenuzarse, en notificaciones, en archivos compartidos y en registros telefónicos que no conocía. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad, furia contenida y estrategia. Al principio, me permití sentir todas esas cosas como un flujo. Lloré en la cocina de mi hermana, dije palabras duras y desordenadas a la almohada, escribí y borré mensajes una y otra vez. Pero muy pronto comprendí algo que ya había aprendido en piezas pequeñas a lo largo de mi vida. Cuando alguien organiza un montaje para controlarte, el primer modo de recuperarte es documentar. No era que quisiera convertir mi dolor en prueba, sino que entendí que, en la era en la que nos movemos, la verdad necesita evidencias para sostenerse frente a las versiones dramáticas. Abrí las carpetas que compartíamos, el calendario del banquete, las listas de invitados, el documento con el presupuesto que habíamos ido actualizando con timidez. Fue como pasear por una casa vacía. Cada archivo tenía el eco de una decisión, de un pequeño acuerdo en el que yo había cedido sin pedirlo. En esa revisión encontré, entre notas anodinas, una lista con nombres y horarios que no tenían sentido para una pareja que planea una boda. Al principio pensé que era un error, un borrador mal guardado. Pero al leerla con atención, la pieza tomó forma. Había marcas al lado de ciertos nombres, indicaciones sobre quién debería estar cerca, quién debía grabar y quién debía crear un ambiente para que la escena pareciera espontánea. Era una hoja de ruta para un momento que, lejos de ser accidental, había sido coreografiado. No quise creerlo, quise creer que había interpretado mal. Pero entonces llegaron las notificaciones,
mensajes que no estaban dirigidos a mí, pero que por alguna razón fueron guardados en conversaciones compartidas, borradores de mensajes que contenían frases que no eran compatibles con un plan de pareja, y finalmente el archivo de audio que Tyler me envió a las 6 de la mañana, cuando ya no pude sostener la duda. En la grabación se oía la voz de Brandon ensayando. No es que quisiera reproducirlo para el mundo, lo reproducía para mí, como prueba de que lo que había pasado no era una explosión emocional suya, sino algo con guión. Recuerdo un momento concreto en el que todo eso se ensambló. Estaba sentada en el piso de la sala, el ordenador sobre las piernas, mientras Elena, que vivía en otra ciudad y con la que hacía años no hablaba con la misma cercanía, me escribía. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? En la pantalla la lista parecía cobrar sentido. Los nombres se volvían actores, las horas secuencias. Fue como ver un mapa antiguo, en el que de pronto las líneas dibujaban un territorio hostil. Me invadió una mezcla de traición y alivio. Traición por la planificación. Alivio porque al verlo por escrito, ya no podía negar la realidad. No lo hice público de inmediato. No lo convertí en un hilo viral con la furia de quien quiere hundir a otro. Decidí que no iba a permitir que ninguna reacción mía fuera el material para otra versión coreografiada. Si la intención de todo aquello era humillarme para que la historia se contara en términos de mi colapso, entonces yo no iba a colaborar. Empecé a trazar una estrategia más fría y práctica. Juntar pruebas, hablar con quienes estaban presentes, entender quién sabía qué y, sobre todo, rodearme de quienes podían sostener una versión diferente con calma y hechos. Hablé con Natalie primero. Natalie fue mi confidente durante años. Sabe interpretar entre líneas y sabe cuándo callar para escuchar. La llamé la tarde después del almuerzo. Me sorprendió que contestara en menos de un timbrazo, con la voz que no intentaba curarme, sino acompañarme. Le conté lo que había encontrado, la lista, los borradores, el audio. Ella respiró hondo y, sin dramatismos, dijo, «Esto no fue una ruptura espontánea, fue planeado. No te voy a decir qué hagas, pero no estás sola». Esa frase, simple, fue el primer pilar en el que me apoyé, no porque la necesitara para sentir apoyo, sino porque significaba que alguien más lo veía como yo lo veía, una maniobra. Contacté a Tyler con una mezcla de molestia y necesidad. Tyler había sido cómplice del registro social de mi vida durante años, fotos en fiestas, videos casuales, historias donde todo parecía digno de una postal. Le pedí que me enviara todos los clips que tenía del almuerzo. Mandó archivos y junto con ellos mensajes que hablaban de su participación. No pensé que fuera a pasar así. Me dijo que grabara por sí. No pensé que lo usaría. Tyler no había hecho otra cosa que obedecer una instrucción. Su remordimiento venía del hecho de que ahora se daba cuenta de que había sido una pieza de utilería en algo más grande. Hablar con la hermana de Brandon, Addison, fue otra escena delicada. Ella siempre fue cercana a él, en la distancia. Las conversaciones con matices de su complicidad familiar, pero también con pequeñas fisuras. Le expliqué lo que había encontrado sin acusaciones, porque, como me recordaron las voces más prudentes, no hacía falta exagerar. Le mostré copias de los documentos. Le conté sobre los borradores y sobre la llamada con Tyler. Addison tardó lo que tardan las personas cuando se replantean su lealtad. No respondió de inmediato con una condena, pero su silencio tuvo peso. Al cabo de unas horas me llamó para decir que quería hablar en persona. No era una absolución, pero era un signo de que la versión de Brandon ya no iba a ser la única que ella considerara. Entre conversaciones y mensajes, fui armando un registro que entendí como una especie de inventario emocional práctico. Lo que había pasado, lo que podía probarse, lo que necesitaba testigos. No quería convertir esa lista en una venganza. No quería que mi defensa se pareciera a lo mismo que él había hecho, un montaje para humillar. Por eso decidí algo que entonces me pareció tan lógico como extraño. Iba a recuperar el espacio que él había querido usar para su obra y lo iba a convertir en mi celebración, en un lugar donde se pudiera ver que mi historia no era la de una víctima rota, sino la de alguien que se rehace con herramientas y aliados. El depósito que habíamos reservado para el banquete era un sitio que conocía por fotos y visitas rápidas. Patricia, la coordinadora del lugar, había sido amable desde el primer contacto, atenta con los plazos, clara con las condiciones. Fue una de las primeras personas a las que llamé después de entender lo que había pasado. No le dije todo, no le expliqué la lista ni los detalles de la obra. Le dije que necesitaba conversar sobre el depósito, sobre la posibilidad de cambiar la fecha o usar el espacio de otra manera. Su respuesta fue práctica.
Tenemos un depósito reservado, unas fechas bloqueadas, pero siempre es posible reorganizar. Patricia no era parte de la historia más allá de su trabajo, y sin embargo su disposición abrió una puerta. Si el escenario de la humillación era un lugar físico, era razonable pensar que podía recortarse y rehacerse. En paralelo, hablé con Dominic, el florista que habíamos cotizado sin pensar que sus arreglos iban a tener que decorar también una escena de recuperación. Dominic fue directo y profesional. Me ofreció precios y opciones, pero cuando le expliqué en pocas palabras lo que estaba ocurriendo, su tono se volvió más cercano. «No tienes que hacerlo sola», dijo. No prometió cambiar la opinión de nadie. Simplemente se puso al servicio de la nueva narrativa que comenzaba a dibujarse, una celebración que no sería un alivio dramático ni una humillación pública, sino una reunión donde la dignidad y la evidencia pudieran presentarse sin necesidad de estridencias. En las noches que siguieron al almuerzo hubo una doble vida. Por un lado, la vida cotidiana que continuaba con sus llamadas de trabajo, con el pago de facturas y la cocina que exigía paciencia. Por otro, la labor de detective que yo misma me asigné. Me senté con Elena, que había venido a visitarme un fin de semana, y repasamos la cronología con una minuciosidad casi científica. Fechas de mensajes, quién había hablado con quién había sido contactado por Brandon en los días previos. La idea no era perseguir culpas personales, sino entender el patrón. Cada detalle confirmado fortalecía la sensación de que algo más oscuro que un simple rompimiento había ocurrido. En ese proceso comprendí cuán frágil es la reputación cuando alguien prepara el escenario adecuado. Fue una lección sobre la construcción social. Una frase dicha a tiempo, con testigos y grabaciones, puede doblar la percepción pública como quien dobla una hoja de metal. Pero también vi la otra cara, que la misma sociedad que puede ser manipular también puede reconfigurarse si se le ofrecen otros hechos. Me di cuenta de que las pruebas importaban menos por su poder judicial y más por su capacidad de contrarrelatar. No buscaba que me dieran la razón por ley. Buscaba que las personas que me conocían o que podían conocer los datos tuvieran acceso a una versión distinta, sustentada y serena. Fue en ese estado que una noche, mientras ordenaba viejas carpetas, encontré algo que me dio una opción práctica. El contrato del depósito tenía una cláusula de flexibilidad en caso de cambios por causas no imputables. No era una liberación inmediata, pero era una palanca. Si podía, por ejemplo, reconfigurar la fecha o usar el espacio para otra clase de evento, entonces el lugar donde Brandon había querido ejecutar su humillación podía convertirse en mi plataforma de defensa. No lo hice con la teatralidad de quien va a montar un juicio. Lo hice con la precisión de quien reconoce que disponer de un lugar significa disponer de una versión pública posible. Natalie propuso una idea que resonó. Si él quiere tu caída en el restaurante, hagámoslo en tu clave. No como venganza, sino como coagulación de verdad. Fue ella quien sugirió el término que luego usamos entre nosotras en voz baja, Narrow Escape Party, no porque nos gustara el nombre en inglés, sino porque capturaba la sensación de una celebración que nacía de una casi catástrofe y se convertía en una puerta. Esa imagen me gustó porque no era un llamado a la venganza, sino a la reconstrucción. Una reunión donde los testimonios, las pruebas y la presencia serían suficientes para que la versión manipulada no prosperara. Empecé a imaginar la estética de esa fiesta sin llegar a diseños conspicuos, colores que no gritaran, música que acompañara en lugar de imponer, textos que explicaran la verdad sin exhibir, algo que fuera más una reconstrucción que un espectáculo. Pensé en cómo las flores de Dominic podrían transformar la frialdad del depósito, en cómo Patricia podría mover fechas y, sobre todo, en quiénes invitar. No quería una multitud que palmee mi dolor, ni una horda de curiosos. Quería a las personas que podrían hablar con honestidad, a quienes tenían experiencia conmigo, a quienes habían visto pequeñas piezas de la historia que Brandon intentó correr. Sin embargo, había decisiones estratégicas clave. Incluir gente del círculo de Brandon para que escucharan otra versión. Mantener el evento con tono de celebración para que la narrativa de la humillación no tuviera la posibilidad de convertirse en espectáculo. Y, por supuesto, cómo presentar pruebas sin convertir la reunión en un tribunal. Yo quería que la evidencia estuviera disponible, clara y sin espectáculo, porque mi objetivo no era hundir a nadie, sino recuperar mi voz. Hacia el final de la primera semana después del almuerzo, con la lista de documentos y los audios ya clasificados en carpetas, alguna en la nube, otra impresa, otra en el teléfono con contraseña, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y fui trazando un bosquejo.
No era un plan de guerra, era un mapa de recuperación. Anoté nombres que debían estar presentes, por qué eran importantes, qué prueba podría serles útil. Escribí pequeñas frases de cómo quería que se viviera ese momento, sin estridencias, con evidencia, con gente que pueda hablar de lo que vio. Diariamente llamaba a alguien, un proveedor, una amiga, un familiar débilmente involucrado. Algunos dudaban, otros ofrecían silenciosa ayuda. Esa misma semana, mientras discutíamos ideas por mensajes y llamadas, recibí una nota de Jennifer que no esperaba. Si vas a hacer algo, cuenta conmigo. Jennifer, esposa de Kevin, había estado presente en muchas cenas donde mi relación se veía púrpura por cortes y correcciones. Su disposición me dio confianza porque ella no era amiga íntima, sino una testigo imparcial con sentido de la justicia. Las piezas se estaban ensamblando, pero faltaba la decisión más delicada: ¿cómo revelar la evidencia sin caer en la dinámica que él había buscado? La respuesta no fue inmediata. Hubo noches de insomnio, donde repasaba una y otra vez la escena en la que Brandon canceló la boda, el tono de su voz, la mirada de la gente. Cada vez que lo hacía me preguntaba si cedería al impulso de hacer un show, y cada vez encontraba la misma salida. No haría de mi defensa un espectáculo. La exposición debía ser funcional, no vengativa. Fue en una de esas charlas nocturnas con Elena que la idea se terminó de afinar. Enviar invitaciones con un mensaje claro pero sobrio, ofreciendo la verdad y la posibilidad de escucharla. No se trataba de un panfleto de acusación. Era una convocatoria a presenciar la recuperación. Diseñamos un texto que hablaba de una reunión para quienes querían entender lo que había pasado, para quienes valoraban la evidencia más que la emoción. Esa formulación tenía algo de raro. Reclamaba la verdad no gritando, sino abriendo un espacio para que la comunidad eligiera escuchar. Al llegar a este punto, el plan ya no era solo algo que cocinaba en mi interior. Era una posibilidad que, si se ejecutaba bien, podría redefinir lo que había pasado en el restaurante. Sin embargo, quedaban retos prácticos y también preguntas sin respuesta. ¿Cómo reaccionaría Brandon si supiera que yo planeaba usar el depósito? ¿Había forma de que intentara impedirlo? ¿Qué pasaría si convertía mi intento en otra pieza de su narrativa? Esas dudas existían y las tuvimos en cuenta. Llamé a una abogada amiga solo para preguntar, sin intenciones de litigar. Quería entender límites, riesgos y cómo proteger a quienes me ayudaran. No era un paso legal agresivo, era una precaución. Así me encontré, al cerrar esa semana, con una mesa llena de papeles y mensajes, con la libreta de ideas y con la sensación de que algo se estaba moviendo más allá del trauma. La humillación pública había ocurrido, sí, y la frase que lo desencadenó seguía vibrando en el aire de mi memoria. Pero la posibilidad de transformar ese evento en un punto de quiebre real comenzaba a tomar forma. Había evidencia organizada, aliados listos para escuchar, un espacio potencialmente disponible y la claridad de que no quería que mi respuesta fuera más humillación. La decisión que tomé entonces fue precisa. No aclararía nada en redes. No respondería con publicaciones impulsivas que alimentaran el fenómeno. En su lugar, iba a construir una versión sólida y mesurada, y la usaría en el espacio físico, donde todo había sido pensado para suceder. Esa noche repasé una última vez las carpetas, apagué las luces y sentí por primera vez desde aquel almuerzo que había recuperado algo que no creía posible: el control de mi voz. Me fui a dormir con la imagen de una puerta abierta en la cabeza, no como fuga, sino como umbral. El siguiente paso, en la mañana que amaneció después, fue llamar a Patricia para conversar ya no como quien pide un favor menor, sino como quien reclama un espacio. Le expliqué que quería usar el depósito, que no era una boda en el sentido que habíamos planeado, que sería una reunión íntima con pruebas y testimonios. Su tono fue profesional, pero detrás de la voz se percibía una curiosidad que no me sorprendía. «Podemos hacer algo sobrio y respetuoso», dijo. «Si lo que buscas es decir la verdad, podemos ayudarte a que el lugar lo sostenga». Esa frase, dicha con esa simpleza, fue la última confirmación que necesité para dar el paso de verdad. Convertir lo que él había planeado en un escenario donde la verdad y la dignidad tuvieran prioridad. Mientras colgaba, supe que estaba al inicio de algo que no iba a ser sencillo ni limpio. Había heridas, personalidades enredadas, gente que tendría que elegir escuchar y gente que preferiría una historia más fácil. Pero también había una cosa que él no había previsto.
que al intentar destruirme en público, me había dado, sin querer, los materiales para crear mi propio renacimiento. Y aunque todavía no sabía cómo respondería él al ver que yo no me plegaba a la narrativa que había armado, había decidido que si iba a ser parte de una historia pública, sería la autora de mi propio capítulo. Colgando el teléfono con Patricia, supe que el siguiente paso sería físico: ocupar el lugar donde habían creído escenificar mi caída y llenarlo con cosas que no se parecieran en nada a esa puesta en escena. La idea me tranquilizaba y me aterraba al mismo tiempo. Había algo de responsabilidad enorme en pedirle a otras personas que entraran en mi historia íntima. No quería que mi reconstrucción fuera una obligación para quienes me querían. Quería que fuera una opción para quienes preferían la verdad a la versión hecha para titulares rápidos. Durante los días previos al evento, cada llamada era una decisión pequeña y precisa. Llamé a Dominic para hablar del arreglo floral. No pedí que hiciera ramos dramáticos. Le pedí colores cálidos, algo que remitiera a la calma. Malvas profundos, tonos durazno, verdes que no exigieran atención, sino compañía. Le conté, con la voz más llana posible, que no quería que nada gritara. Que parezca una casa que recibió a gente querida, le dije. Dominic contestó con ese silencio profesional que denota que alguien entendió más que las palabras. Perfecto, dijo. ¿Algo que invite a conversar? A Patricia le pedí una sola cosa además de la disponibilidad: que el espacio estuviera dispuesto para facilitar encuentros íntimos. Quitamos mesas centrales, colocamos sillas en pequeños grupos, encendimos luces tenues. No habría un atril ni un escenario. La idea era que la verdad circulara sin espectáculo. Patricia coordinó todo con una eficiencia que me sorprendió y calmó. Tenía la convicción de que si el sitio podía sostener una atmósfera de dignidad, la discusión pública no caería en morbo. Escribimos las invitaciones con cuidado. No eran invitaciones para celebrar la ruptura ni para armar un juicio público. Eran un llamado a escuchar, a presenciar hechos y a compartir una comida simple. En el cuerpo de la invitación escribimos algo así como: te invitamos a una reunión íntima para quienes quieran conocer hechos y escuchar testimonios. No habrá espectáculo, habrá verdad. No pretendíamos que quienes vinieran con la obligación de tomar partido. Queríamos que vinieran con la posibilidad de pensar por sí mismos. En cada mensaje había una frase que repito en mi cabeza hasta hoy. Si quieres saber cómo se tejió esa versión pública, te esperamos para que la veas con tus propios ojos. Enviar esas invitaciones fue una escena más íntima de lo que imaginé. Llamé a Natalie y le pedí que me ayudara a coordinar quiénes eran esenciales. Su criterio fue tan preciso como siempre: personas que me conocieran en pequeño, que hubieran compartido vanidades y frustraciones, y aquellos que sin ser íntimos podían hablar con cierta distancia. También le pedí que contactara a Natalie, a Elena y a Addison. Cada llamada produjo una reacción distinta. Elena tardó un poco más en responder, pero su compromiso fue inmediato y generoso. Jennifer simplemente dijo: te apoyo, y Addison, después de una larga pausa, confesó que necesitaba ver los documentos. Esa pausa fue una primicia. No era neutralidad automática, sino una persona que, si se ponía frente a los hechos, aceptaba reevaluar. Hubo resistencia lógica de quienes se sintieron incómodos con la idea de asistir. Algunos consideraron que era demasiado público. Otros no querían verse involucrados en lo que parecía un conflicto que solo nos incumbía a nosotros. Eso me dolió, pero también me alivió. Quería a quienes vinieran por voluntad, no a quienes obedecieran la curiosidad ajena. Aún así, invité a un puñado de personas del entorno de Brandon, no con la intención de tender una trampa, sino porque su testimonio podía ser clave para que la versión pública dejara de ser la única que circulara. Mientras tanto, hice lo que aprendí a hacer en situaciones que requieren orden. Clasifiqué evidencia. Imprimí copias de la lista con los nombres y las marcas que mostraban quién debía estar dónde. Grabé en mi teléfono el audio que Tyler me había enviado y guardé una copia en la nube con contraseña. Reuní capturas de pantalla de borradores de mensajes y conversé con Tyler para que me entregara los videos que había hecho en el restaurante y que ahora él veía con otros ojos. No adorné nada. No redacté acusaciones. Simplemente puse las piezas sobre la mesa, con etiquetas: fecha, hora, origen. Pensaba en esos papeles como si fueran mapas. No buscaba condenas. Buscaba que quien quisiera seguir la ruta pudiera hacerlo. Había días en que me sorprendía a mí misma en la cocina.
abriendo carpetas, leyendo un mensaje y sintiendo una punzada de pesar por la persona que alguna vez fui, la que cedía en silencios y pequeñas renuncias para evitar fricciones. Pero también me invadía una certeza distinta. No era una víctima pasiva, sino alguien que aprendía a documentar su propia historia. Esa doble presencia, la que recuerda y la que actúa, fue la estabilidad que me permitió pensar en el evento sin caer en el dramatismo. El día que coordinamos la llegada de los proveedores para montar el depósito, fui temprano. Quería ver cómo iba quedando el espacio. Cuando entré, el frío del concreto se transformó poco a poco. Las flores aportaron textura. Las mesas distribuidas en pequeños círculos ofrecían posibilidad de conversación. Una esquina con libros y fotografías personales silenciosas permitía que quien lo necesitara pudiera sentarse en pura observación. Dominic había dejado pequeños ramos en cada mesa. No eran ostentosos, eran como quien dispone manteles en una comida familiar. Patricia me encontró en una de las esquinas, con un plano en manos, y me dijo: «No te preocupes por el ruido. Aquí, la verdad puede descansar». Esa frase, sencilla, resultó tener un efecto calmante que no esperaba. El grupo que se encargó de recibir a la gente trabajó con discreción. No queríamos cámaras ni transmisiones en vivo. La reunión era para quienes preferían escuchar frente a frente. Le pedí a Tyler que viniera, con la condición de que no publicara nada. Él aceptó con un gesto de alivio que delataba culpa y deseo de reparar. Tyler se quedó en una mesa discreta, con su teléfono en modo avión, dispuesto a entregar lo que pudiera ayudar a entender. Lo último que quise fue que sus imágenes fueran usadas en mi contra. Más bien, queríamos que el material sirviera para que quienes conocieron la versión coreografiada pudieran ver que aquello no había sido improvisación. Llegaron personas que ni siquiera habían presenciado el almuerzo. Llegaron otras que eran testigos directos. Vi a Jennifer con su mirada franca. La saludé con un abrazo contenido que decía más que lo que habíamos intercambiado en los últimos meses. Elena llegó con bolsas de cosas prácticas, una que no sé si fue por superstición o por cariño, y trajo consigo la calma que solo aportan quienes, desde la distancia, saben ver con más perspectiva. Addison entró y se quedó un momento inmóvil en la puerta, como si atravesara una cortina invisible. Cuando nos miramos, su expresión era de alguien con quien la duda había sido ya importante, y que ahora necesitaba reconocer qué era verdad. Empezamos la reunión sin formalismos. No dije que iba a exponer pruebas. No quise presentarlo como un tribunal. Les pedí a quienes estaban cerca que, si les interesaba, recorrieran las mesas donde había carpetas con documentos y una tableta con audios. Quien quisiera conversar conmigo, lo hiciera en privado. Quien quisiera escuchar a un testigo podía acercarse a la mesa donde Jennifer y Natalie estarían conversando con quienes lo solicitaran. Mi objetivo era que la verdad circulara como quien ofrece libros en una biblioteca, sin fanfarrias, con acceso. Fue curioso. Cuando la gente se acercó, lo hizo con cuidado. Algunos miraron las copias de la lista y arqueaban las cejas con esa pausa que delata comprensión. Otros reproducían el audio, y al escuchar la voz de Brandon ensayando frases, retrocedían medio paso, como si el suelo bajo sus pies les hubiera cambiado de textura. No vi gritos, no vi exaltaciones. Vi a personas que al confrontar piezas concretas, revaluaban la imagen que tenían de una situación que hasta entonces estaba contada por una sola voz. Hubo conversaciones pequeñas que recuerdo con nitidez. Un señor que era colega de Brandon se acercó y me dijo, en voz baja: «No sabía, Megan. No lo vi venir». No lo dijo con animosidad, lo dijo con algo de vergüenza. Jennifer, mientras tanto, conversó con un par de amigas que inicialmente habían reaccionado al almuerzo con incredulidad. Jennifer no atacó, simplemente relató pequeñas anécdotas que, juntas, pintaban una coherencia distinta a la versión que se había extendido. «A veces él quería controlar hasta las fotos de la cena», dijo. Esas anécdotas, contadas sin escarnio, comenzaron a operar como puentes. Conectaban hechos con una interpretación que hacía sentido. En un momento pude ver a Addison hablar cerca de la mesa donde estaban los papeles. La vi leer y luego se llevó la mano al mentón. Más tarde me dijo: «No vine a condenarte ni a absolver a nadie. Vine a entender». Aquella frase fue decisiva. No era una declaración de lealtad, pero tenía la honestidad de quien reconoce que, frente a los hechos, la propia mirada puede mutar. Ese gesto de Addison fue la evidencia más humana de que no se trataba solo de contradecir una historia, sino de permitir que la comunidad volviera a ponerse en diálogo.
Pasaban las horas y la atmósfera se fue suavizando. Hubo momentos de silencio compartido, gente que se sentaba con un folder en las manos, leyendo a modo de confesión. Otros buscaban la calma en la conversación. Me acerqué a una mesa donde Tyler estaba y le dije sin dramatismos: «Gracias por traer los videos». Tyler, con los ojos vidriosos, contestó: «No pensé que tendría que ver esto después». Esa respuesta no justificó su participación, pero sí demostró que muchas personas que habían sido piezas en el tablero no habían contemplado las consecuencias de actuar sin preguntarse por qué lo hacían. Lo que yo no esperaba era que alguien del grupo de Brandon llegara por pura curiosidad y terminaba intercambiando impresiones conmigo de forma tranquila. No buscaba que me dieran la razón. Quería que quienes hubieran visto solo una versión tuvieran acceso a otra. Eso ocurrió con algunas personas, que al recorrer las carpetas empezaron a entender que existía una coherencia en las acciones que hasta entonces habían atribuido al drama pasajero. Cuando la noche caía, la puerta se abrió, y él entró. No fue una entrada dramática. Fue la manera en que alguien que viene a interrumpir una escena suele hacerlo, con esa mezcla de indignación preparada y expectación. Lo vi entrar, y en su rostro la misma composición teatral que esa tarde en el restaurante. Pero la reacción que encontró fue distinta a la que esperaba. Brandon intentó alzar la voz y, como era previsible, empezó con su tono magistral de quien cree que su verdad se impone. «Esto es un montaje», dijo en un primer intento por desacreditar. Sin embargo, su voz se encontró con algo que no esperaba. No el silencio hostil, sino preguntas calmadas de personas que simplemente habían leído, escuchado y conversado. Jennifer, con una voz que no era de ataque, preguntó: «Brandon, ¿puedes explicar esto? ¿Por qué hay mensajes programados y listas con instrucciones sobre quién debía grabar?» Fue una pregunta directa, no acusatoria. La formuló con la intención de pedir una explicación pública. Frente a eso, él titubeó. Lo que me sorprendió no fue su silencio, sino el modo en que su historia comenzó a perder su coherencia. Alguien le preguntó por la grabación. Tyler, con el teléfono apoyado en la mesa, se acercó y dijo: «Si quieres escucharla, está aquí». No reclamó protagonismo, simplemente ofreció una pieza de realidad. Cuando su voz fue reproducida en la tableta, esa voz ensayando una ruptura como quien practica una escena, vi en el rostro de varios asistentes la confirmación de algo que ya sospechaban. Fue un instante frío y decisivo. La versión oficial dejaba de bastar. Brandon se puso a la defensiva, y en su defensa no construyó argumentos sólidos, sino reproches dirigidos a mi persona. Intentó convertir el espacio en la repetición del restaurante, acusaciones que buscaban convertir la atención en mi supuesta inestabilidad. Pero la gente que estaba allí ya había visto documentos, escuchado audios, y no tomó aquel intento como un espectáculo. Addison, con la honestidad que la caracterizaba, salió de la duda. No puedo justificar que se hayan hecho esas listas, ni que se hayan preparado esas escenas, dijo en voz baja, y con una tristeza que no necesitó palabras duras. Esa respuesta, desde alguien cercana a él, fue una bisagra. En un par de minutos, lo que él esperaba que fuera una intervención triunfal, se volvió un momento raro. No hubo aplausos ni caras que lo respaldaran con entusiasmo. Varios de los presentes empezaron a marcharse lentamente, no con burla, sino con la sensación de que aquello que habían visto en el restaurante no era toda la historia. Para Brandon, el abandono fue visible. No se trató de una destrucción pública en el sentido grandilocuente. Fue más bien un desmoronamiento de la teatralidad que había planeado. Algunos se apartaron, otros le pidieron explicaciones que no pudo sostener, y su voz, por primera vez, se apagó ante hechos concretos. No busqué dramáticas confrontaciones, no quise humillarlo. Quería que la evidencia hablara por sí misma, y que mi dignidad fuera un hecho palpable. Cuando él se retiró, lo hizo sin estridencias, casi derrotado por la lógica de papeles y audios. No lo perseguí. No era mi intención que su vida se rompiera. Era suficiente que la versión centrada en mi colapso dejara de circular como si fuera la única verdad. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla compleja: alivio, fatiga y una especie de tristeza por la historia que compartimos, y que, de pronto, empezaba a desarmarse. Al día siguiente, las repercusiones fueron menos explosivas de lo que imaginaba. No hubo titulares que gritaran mi nombre, ni tampoco la sensación de haber ganado una batalla incontrolable. Lo que hubo fue recalibración social. Gente que me había mirado con distancia comenzó a enviar mensajes de disculpa. Algunos ofrecieron llamadas para entender.
Otros sencillamente cambiaron de conversación conmigo, con mayor delicadeza. Me sorprendió que muchas de esas conversaciones no fueran ruidosas, eran silenciosas y honestas. Una amiga me llamó para decir: no me di cuenta de ciertas cosas, gracias por mostrarme. No buscaba ese tipo de gratitud, pero la recibí como algo que me devolvía la confianza en la comunidad. No negaré que hubo también reacciones de incredulidad y algunos comentarios que mezclaban lo que había pasado con curiosidad malsana. Ignoré esas cosas con la prudencia que aprendí a cultivar. No todo merece respuesta. Lo que sí hice fue agradecer públicamente a quienes me habían acompañado en silencio. A Natalie, a Elena, a Jennifer, a Addison, a Tyler. Di las gracias no con triunfalismos, sino con la honestidad de quien reconoce que la recuperación es colectiva. En privado, les dije a cada uno lo que su simple presencia había significado, que su disposición a escuchar era un acto de dignidad. La reconstrucción de mi vida profesional fue un proceso con sus propias dudas. Había meses, incluso años, en los que mi identidad estaba entretejida con la idea de casarme y construir un proyecto a partir de esa imagen. Cuando la boda se derrumbó, pensé que mi capacidad de organizar eventos se había quedado a la intemperie. Fue ahí cuando tomé la decisión que marcó mi próximo paso: transformar la experiencia no en un resentimiento, sino en un aprendizaje profesional. Abrí mi negocio de organización de eventos orientado a celebraciones auténticas, no a puestas en escena. No quería reproducir las lógicas que me habían dañado. Quería ofrecer algo distinto. Eventos con intención, con honestidad, con un sentido de comunidad que priorizara la voz de los protagonistas. Los primeros meses fueron duros. Tuve que aprender a hacer marketing sin recurrir a la explotación del drama, a confiar en recomendaciones y a aceptar que algunas puertas se cerrarían porque la gente no me veía con los mismos ojos que antes. Los primeros clientes llegaron por referencias. Una amiga de la universidad que quería una pequeña reunión para celebrar su recuperación de una enfermedad. Una pareja que buscaba un bautizo sin ostentación. Un colectivo local que necesitaba un encuentro donde las experiencias personales se compartieran con cuidado. Esos encargos me permitieron practicar lo que quería ofrecer: espacios en los que la dignidad de las historias fuera central. Monté mi primera ceremonia en el mismo espíritu con el que había transformado el depósito: mesas pequeñas, flores sinceras, una atmósfera que acogiera, no que juzgara. Abrir un negocio no fue simplemente una decisión económica, fue una declaración de principio. Había días en los que pensé en decisiones pasadas, en las veces que había cedido. Pero en la práctica de montar mesas, negociar con proveedores y diseñar invitaciones, encontré algo que me sostenía: la posibilidad de ofrecer a otros lo que me habría gustado para mí. Es increíble cómo el trabajo manual del detalle te permite reconstruir los gestos del alma. Cada cliente satisfecho fue un paso fuera de la sombra que la humillación pública había intentado proyectar. En el camino, aprendí a hablar de lo que me había ocurrido con la distancia necesaria para no convertirlo en espectáculo. A veces, en reuniones con jóvenes emprendedoras, contaba fragmentos de la experiencia con cautela. Documenta, consensúa, protege tus espacios de decisión. Otras veces, en conversaciones íntimas, me permitía ser más cruda, pero nunca transformé mi relato en una búsqueda de venganza. La lección que repetía, y que repito, era sencilla. Recuperar la voz no implica destruir la del otro. Implica a veces exponer hechos para restaurar tu dignidad. Hubo desafíos prácticos. Ciertos proveedores a los que había llamado antes no quisieron regresar. Personas del entorno de Brandon evitaron trabajar conmigo por lealtad a él. Esas pérdidas dolieron, pero no eran el centro. El centro era que, paso a paso, la vida profesional se reconstituía sobre una base que elegí: honestidad, prueba cuando hacía falta y celebración sincera. Mi empresa creció orgánicamente, porque la gente que me contrataba venía atraída por el mismo valor que me había permitido levantarme: la claridad. Años después, cuando camino por la calle y alguien me dice «gracias por hacer una ceremonia así de humana», siento que todo lo vivido tuvo un propósito. No quiero romantizar la herida. Hubo noches en que la tristeza volvió, en que repasé lo que perdí. Pero también hubo momentos de ternura inesperada. Una cliente que me abrazó al finalizar su boda y me dijo que mi trabajo le había permitido reconciliarse con su propia historia. En lo personal, la experiencia me enseñó límites y lecciones. Aprendí a no confiar ciegamente en la performatividad del amor. Aprendí a escuchar mis dudas antes de disiparlas por complacer.
Aprendí que la lealtad no debería confundirse con la aceptación acrítica. Aprendí sobre todo que la dignidad no se impone con definiciones estridentes, sino con actos sencillos y coherentes. Guardar el anillo en el bolsillo en un momento de crisis, pagar tu parte de la cuenta, elegir cómo y cuándo hablar. Esos actos pequeños, que parecían modestos, fueron para mí el primer signo de recuperación. Sé que no todas las historias que parecen de humillación terminan como la mía. Sé también que hay casos donde la violencia es más directa, donde el control se manifiesta de formas más crueles. Mi intención al contar esto no es equiparar sufrimientos ni decir que existe una fórmula mágica. Solo comparto mi relato como ejemplo de cómo, en mi caso, la documentación, la comunidad y la decisión de no alimentar la venganza fueron herramientas para salir de una narrativa que había sido diseñada para aplastarme. Hay una imagen que me acompaña y que se ha vuelto un símbolo sencillo en mi vida, la de la puerta abierta. No como escape, sino como umbral. Recuerdo que la noche antes de decidir usar el depósito, me fui a dormir con esa imagen, una puerta que no se cerraba para huir, sino que se mantenía abierta para recibir lo que viniera después. Esa metáfora me acompañó durante el montaje de mi negocio. Cada evento que organizo trata de ser una puerta que se abre, para que la gente entre con su verdad, no para que la expongan como espectáculo. Con el tiempo, y tras poner en pie mi negocio, publiqué un blog con reflexiones y consejos para quienes organizan eventos. No conté los detalles íntimos. Más bien escribí guías sobre cómo diseñar celebraciones que respeten la privacidad, cómo proteger a los participantes de montajes indeseados y cómo documentar contratos y responsabilidades. Recibí mensajes de agradecimiento de personas que, al leer esas guías, decidieron pedir más control en sus eventos. Esa retroalimentación me confirmó que convertir el dolor en aprendizaje podía ser útil para otros. No voy a decir que todo terminó perfecto. A veces pienso en Brandon, en lo que ocurre para las personas que han hecho daño y en la complejidad de la reparación. No me corresponde juzgar su camino. Solo sé que la posibilidad de reconstrucción para mí dependió menos de que él pagara por sus actos y más de que yo recuperara mi voz. Eso fue lo que hice. Articulé pruebas, invité a escuchar y transformé el escenario planeado para mi suerte en un espacio donde la posibilidad de una versión distinta pudo existir. Hoy, cuando recibo parejas que buscan algo sincero, les cuento sin teatralidad mi experiencia. No para generar suspense, sino para ofrecer algo práctico, que documenten, que piensen en sus testigos y que no cedan en lo que atañe a sus decisiones personales. A menudo me escuchan con atención y agradecen consejos tan básicos como el de mantener registros o el de nombrar a personas de confianza que, en caso de crisis, puedan hablar sin dramatismo. Esos consejos, nacidos de la experiencia, suelen evitar sufrimientos innecesarios. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto los hechos. Mi respuesta siempre es honesta. No. No me arrepiento de haber presentado pruebas, porque hacerlo fue una manera de cuidar mi reputación y mi cordura. No lo hice para destruir a nadie. Lo hice para quienes me conocían o quienes pudieran conocer los hechos tuvieran otra versión posible. Y en ese gesto hubo para mí una ética de la dignidad. Preferí la claridad frente al espectáculo. Miro atrás con la sensación de que terminar aquella boda en público fue una herida que paradójicamente me obligó a mirar. Me obligó a ver no solo lo que había cedido por miedo a las fricciones, sino las piezas concretas que podían demostrar que la escena del restaurante no había sido un capricho espontáneo, sino una producción. Al decidir no alimentarla con mi colapso, me abría la posibilidad de usar la evidencia como herramienta de restauración, no de venganza. No digo esto para que alguien lo copie al pie de la letra. Cada persona debe encontrar su modo de responder. Solo ofrezco el relato como una brújula. Documenta, elige tus aliados, preserva tu dignidad. Si te encuentras en una situación similar, rodéate de quienes pueden sostenerte con calma y busca asesoría práctica. Protege tus espacios y tus decisiones. No permitas que la única versión disponible sea de quien busca manipular. Y cuando me preguntan cuál fue la mayor lección, respondo con la que más me acompañó. El control de la narración de tu propia vida es una forma de libertad. No tiene que ver con controlar a otros, sino con tener la capacidad de contar tu historia con tus palabras y con pruebas cuando haga falta. La libertad nace ahí, en la posibilidad de hablar y en la decisión de hacerlo con dignidad.
Si algo quedó claro desde aquel almuerzo en el restaurante hasta ahora, es que la dignidad es también una práctica cotidiana. No fue un acto heroico el que me salvó. Fueron cientos de decisiones pequeñas. Guardar un anillo en el bolsillo, llamar a una amiga, imprimir documentos, elegir un espacio para la verdad y luego transformarlo en algo que celebra. Cada una de esas pequeñas elecciones sumó hasta convertir la humillación planeada en una puerta abierta. Hoy contemplo la puerta que imaginé aquella noche con gratitud, no porque todo haya sido fácil, sino porque al cruzarla encontré mi oficio, mi comunidad y la capacidad de contar mi versión sin caer en la sed de destruir. Si algo puedo ofrecer a quien escucha esta historia, es la certeza de que a veces la forma más poderosa de responder a alguien que intenta borrarte no es elevar una réplica estruendosa, sino construir con calma, documentar, reunir aliados, presentar hechos, celebrar la vida que sigue. Si esta historia resonó contigo y conoces a alguien que necesita escuchar que se puede recuperar la voz sin caer en la venganza, compártela. Y si buscas un espacio que privilegie la verdad y la dignidad en tus celebraciones, visita la página de mi proyecto. Ofrezco asesoría para eventos que priorizan la autenticidad y la comunidad. Gracias por escuchar.